¿Cuánto necesitaría depositar en una cuenta ahora para tener $3,000 en la cuenta en 5 años? Asuma que la cuenta gana 3% de interés compuesto mensualmente. Utilizaremos la fórmula de interés compuesta para resolver este problema. Si miramos estas dos fórmulas a continuación, son equivalentes pero utilizan variables diferentes para representar las mismas cantidades. Esta primera fórmula es probablemente una fórmula de interés compuesta más común, pero nuestro libro de texto utiliza esta forma de la ecuación aquí, donde el saldo de la cuenta después de cierta cantidad de tiempo. En esta fórmula es A, en esta fórmula es P sub n, P en esta fórmula y P sub 0 en esta fórmula representa la cantidad inicial o el valor actual. O como la tasa de interés anual expresa un decimal en ambas fórmulas. En esta primera fórmula, n es el número de compuestos por año. Aviso como no ocurre aquí y aquí. En nuestra segunda fórmula, k es el número de compuestos por año que ocurre aquí y aquí. Y luego finalmente, en esta primera fórmula, el caso inferior es tiempo en años, y la segunda fórmula capital N, es tiempo en años. Para ser consistente con nuestro texto, vamos adelante y use esta fórmula aquí. Porque queremos $3,000 en la cuenta en 5 años. P sub capital N sería P sub 5 que es igual $3,000 australianos, capital N, el número de años es igual a 5. El interés es del 3%, así es igual al 3%. Como decimal, esto sería 0.03. Desde el interés se compone mensualmente. K el número de compuestos es igual a 12. Queremos encontrar el depósito inicial del valor actual que sería P sub 0. Así que para configurar nuestra ecuación, tenemos P sub 5 o 3.000 igual P sub 0 que estamos tratando de encontrar X la cantidad 1 más R dividido por K. Eso sería 0.03 dividido por 12, levantado a la potencia de nxk que sería 5 por 12. Aviso como estamos dividiendo a los 12 años para obtener una tasa de interés mensual, y aquí estamos multiplicando el número de años x12 para obtener el número total de meses. 5 por 12 sería 60. Tenemos 3.000 igual P sub 0x la cantidad 1 más 0.03 dividido por 12 alcanzado al poder de 60. Queremos resolver esta ecuación para P sub 0. Debemos tener cuidado con los errores de redondeo al resolver ecuaciones como esta. Lo que no queremos hacer es obtener una aproximación decimal para la suma y luego levantar al sexto poder porque produciría un error redondo. Vamos adelante y dejarlo en este formulario, y resolver por P sub 0 dividiendo ambos lados de la ecuación por la suma aumentada al sexto poder. Aviso en el lado derecho, esto simplificaría 1, tenemos que P sub 0 es igual a este cuotiente aquí que rodaremos al centro más cercano. Así que ahora iremos a la calculadora. Y tenemos 3.000 divididos por la cantidad 1 más 0,3 divididos por 12. Levantado al sexagésimo poder. Pero hasta el centro más cercano tendríamos $2,582.61. Esta es la cantidad que debería depositarse hoy para tener $3,000 en la cuenta en 5 años si la cuenta ganó 3% de interés compuesto mensualmente. Esto también puede ser considerado el valor actual de este $3,000 5 años en el futuro. Espero que hayas encontrado esto útil.